Windows Vista fue un fracaso, todos lo sabemos, y una de sus críticas más fuertes en su momento fue que el mismo se había retrasado. Recordemos que Windows XP se puso a la venta en 2001 y Vista hasta 2007 sin razón aparente para nuestro conocimiento en esas épocas. La preocupación de Microsoft por las insistentes manifestaciones de los clientes cuestionando la demora hizo que el departamento de marketing se sacara de la manga la etiqueta Windows Vista Capable, que nos mostraba que nuestra computadora estaba diseñada para Windows XP, pero en un futuro cercano, esto pasó a finales de 2006, podríamos instalar Windows Vista sin problemas. Suena maravilloso, ¿no? Lo cierto es que las personas se sintieron estafadas cuando al hacerlo notaban que Vista no corría del todo bien o simplemente no lo hacía, aunado a la incompatibilidad de controladores y programas. Personalmente no creo que esto fuese un ánimo por parte de Microsoft por estafar a su clientela. Yo considero que fue una idea ejecutada de forma muy estúpida, porque Microsoft jamás especificó cuál de las múltiples versiones de Windows Vista sería compatible con nuestra computadora y por lo tanto lo que terminábamos haciendo era lo que cualquier persona sin intuición informática, que no debería de tener, haría: instalar una versión que nos diera las mejores cosas que la misma Microsoft presumía, y la mayoría de las veces sería Home Premium o Ultimate, y el resultado era funesto. Y las consecuencias para Microsoft fueron demandas, en pocas palabras. La intuición informática incluye el usar herramientas como Microsoft Windows Vista Upgrade Advisor, o quizá Microsoft jamás le dio algún tipo de publicidad al mismo, que lo que nos permitía era hacernos saber si nuestro equipo podría correr Windows Vista y si lo hacía, qué versión se acoplaba mejor a nuestros componentes. En fin, hoy vamos a revivir esta experiencia y a descubrir juntos si estas noticias que transmitían tanta desesperación eran totalmente ciertas. Vamos a ello. En esta ocasión voy a tener que utilizar un equipo de la época, un equipo Gateway GT4024 con uno de los primeros procesadores de doble núcleo, un Intel Pentium D 805 a 2.66 GHz con una tarjeta ATI Radeon. ¿Se acuerdan de ATI antes de que fuera de AMD? Bueno, en este caso estamos utilizando una Express 200 con un quemador de DVD y CD IDE, al igual un disco duro de 250 GB IDE y 1 GB de memoria RAM DDR2 a 533 MHz, que para esa época era un monstruo este equipo. Y aquí vemos nuestra etiqueta de Windows Vista Capable, diseñado para Windows XP, y también en nuestra etiqueta de la computadora pues vemos ahí que este sistema operativo por suerte puede correr el revolucionario Windows Vista, que en aquella época todavía no había salido, le quedaban algunos meses para ser público. Y bueno, por suerte nos decía la publicidad de nuestra computadora que sin problemas podríamos correr este sistema operativo que estaba a punto de salir y que iba a cambiar todos los paradigmas. Recuerden que todo lo que están viendo en pantalla está siendo capturado desde otra computadora para que estén ustedes viendo que estamos corriendo todo directamente desde nuestra computadora Gateway, es decir, desde hardware real y no desde una máquina virtual. Ahí estamos viendo todas las características que sí coinciden con las que vemos en las etiquetas de nuestro equipo Gateway, y estamos viendo que el sistema operativo está corriendo sin ningún problema. Es un Windows XP Media Center Edition 2005 que está especificado en nuestra licencia pegada en el chasis de nuestra computadora Gateway. Aquí estamos viendo cómo conecto yo mi disco duro externo para poderle pasar la aplicación Windows Vista Advisor a pues la computadora, poder instalarla y ver qué resultado nos da. Básicamente el primer paso es hacerle saber a nuestra aplicación qué es lo que queremos hacer o ya hacíamos con nuestra computadora, para que la misma al final nos dé un resultado para saber cuál es la edición de Windows Vista más acorde a nuestras necesidades. En este caso, como vemos en pantalla, es Windows Vista Ultimate.
El problema es que la siguiente etapa de esta aplicación es analizar todo nuestro hardware y ver qué tipos de ediciones podemos correr en nuestra computadora. El resultado en este caso es que podemos correr todas las ediciones core o básicas de Windows Vista, que incluye Windows Vista Home Basic y Windows Vista Starter. El problema es que ¿por qué me está recomendando Windows Vista Ultimate según mis necesidades y no hace un escaneo para este tipo de hardware, es decir, el que necesita Windows Vista en versiones premium, es decir, la versión Home Premium, la versión Business o la versión, en este caso, Ultimate? Por lo tanto, esto me hace ponerme en los zapatos del cliente y hacerme pensar, en aquella época, si lo que me estaba diciendo Microsoft era que yo necesitaba Windows Ultimate para poder hacer lo mismo que ya hacía con Windows XP, y al mismo tiempo me estás diciendo que mi hardware no es compatible con las versiones premium de Windows Vista, genera una confusión en mí y genera por lo tanto una molestia como cliente, porque entonces, ¿de qué servía pasarnos a Windows Vista si podíamos hacer todo en Windows XP y en versiones profesionales del mismo? Ahora entiendo por qué muchos se quedaron en Windows XP, o cuando compraban su equipo con Windows Vista hacían un downgrade a Windows XP viendo que el rendimiento no era el esperado. Y es extraño que en publicidades de la caja de Windows Vista Ultimate, en este caso, nos diga Microsoft que Windows Vista es algo muchísimo más allá, algo encima y lejísimos de Windows XP, que lo era. Tenía muchísimas funciones nuevas que no teníamos con Windows XP y muchísimas funciones revolucionarias que hasta el día de hoy con Windows 10 seguimos utilizando. Pero una de las reglas de oro de cualquier producto es no sacarlos antes de tiempo, cuando nuestros entornos de hardware no están preparados para ciertos sistemas operativos. El querer introducirlos a la fuerza al mercado hacen que cosas como Windows Vista o en su tiempo Sega Saturno o en su tiempo Atari Jaguar fracasen rotundamente. Lo pudimos volver a experimentar a finales de 2012, todo 2013, todo 2014, hasta que llegó Windows 8.1 a solucionar las tonterías de Windows 8, un sistema operativo que forzaba al usuario a utilizar equipos touch cuando ni siquiera la industria estaba para esa tecnología. Los fabricantes tuvieron que introducir equipos con esta tecnología y adivinen que eran más caros, por lo tanto fue un fracaso comercial para las marcas y para Microsoft. Que yo no entiendo cuál es el propósito de hacer que los usuarios utilicen tecnologías que no se están utilizando al día de hoy, cuando no puede ser la única marca, por más importante que seas, que force al usuario a utilizarla. Porque no solo eres tú, detrás de ti hay muchísimas otras marcas que necesitan adaptarse a ti para funcionar correctamente. Y en caso de Windows XP, todos lo sabemos, toda la historia que arrastra este sistema operativo es de éxito, por lo menos después del Service Pack 2, y por eso lo recordamos con tanto cariño. Lo vimos en el fondo, estamos corriendo los juegos en Windows XP sin ningún tipo de problema, estamos explorando archivos del disco duro sin ningún tipo de problema, y ya lo vimos cuando vimos la cantidad en las propiedades del disco duro de cuánto este está consumiendo, y es muy poco. La instalación de Windows XP consume de un disco duro 2 GB, 2.5 a lo máximo, y de RAM menos de 100 megas en tareas como estar escribiendo documentos en Word, escuchando música en Messenger, en internet, hasta en YouTube. Recuerden que yo estoy hablando en aquella época. Si hacíamos esto en Windows Vista, posiblemente podríamos ver algún declive en el rendimiento, y próximamente lo vamos a ver, no obviamente en esas tareas que hacíamos en aquella época, porque ahora es imposible, todo ha cambiado, pero lo vamos a ver en pequeñas tareas que ejecutábamos con las mismas aplicaciones del sistema operativo original.
sin necesidad de entrar a internet o instalar Office, por ejemplo. Y hablando de cosas revolucionarias, la instalación que estamos viendo en pantalla de Windows Vista la utilizamos por muchísimo tiempo durante Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 en sus primeras versiones, y la realidad es que para todos aquellos que veníamos de Windows XP, Windows 2000, Windows 98 Second Edition, 98, 95, incluso anteriores, pues lo agradecíamos bastante, porque para todos aquellos que lo recuerden, la instalación de esos sistemas operativos antiguos era a veces un calvario porque no teníamos interfaz gráfica, bueno, por lo menos para los principiantes. Y es una pena que el proyecto Windows Vista en sus orígenes, llamado Longhorn, no se haya podido completar como se había planeado, porque hubiéramos tenido el quizá mejor sistema operativo de Microsoft, porque se iban a utilizar muchas de las cosas revolucionarias de Windows Vista, pero con el mismo rendimiento de Windows XP. Pero bueno, el hubiera no existe, y lo que tenemos al día de hoy fue un Windows Vista que actualmente corre excelentemente bien y que puede ser utilizado sin ningún problema. Bueno, ya no, porque ya no tiene las actualizaciones, por seguridad no lo podemos utilizar, pero en funcionalidad sigue trabajando sin ningún problema, pero que en su tiempo no pudo ser porque, bueno, las características que necesitábamos para correrlo, como corríamos Windows 7 en un equipo incluso que estaba diseñado para Windows XP, pues era bastante, en primer lugar, caro y difícil de conseguir de fábrica. Y por fin he terminado de instalar Windows Vista en este equipo. Estamos ya por entrar, está preparando el escritorio, y no crean, que todo este rendimiento que estamos viendo, porque se ve que la instalación fue rápida. No, el video está editado. Tardé como 1 hora en instalar Windows Vista en este equipo. Y bueno, lo primero que vamos a ver es el centro de bienvenida, que nos anuncia cosas nuevas de Windows Vista y accesos directos para empezar a explorarlo. Me voy a ir a propiedades para que vean que estamos en el mismo equipo, mismas características. Y yo recuerdo que con Windows 7, cuando acabamos de instalarlo, no importa que fuera un equipo con Windows XP o de la era, se sentía un muy buen rendimiento desde que abríamos cualquier ventana, y en Windows Vista no se siente así. Incluso el Flip 3D que estamos viendo en pantalla tiene algo de lag, como si los frames por segundo de esta animación bajaran. Incluso en la animación de minimizar las ventanas también se nota ese lag. Se ven algunos bugs en los gráficos de las ventanas. Por suerte todos los dispositivos, todos los drivers están instalados correctamente. Es algo sorprendente porque el Windows Vista que instalé es la primera versión, la compilación 6000, que no era muy famosa por incluir todos los drivers, pero en este caso Gateway hizo un buen trabajo optimizando sus componentes para que funcionaran realmente con Windows Vista. En cuestión de exploración, por lo menos de los archivos del mismo sistema y la apertura de Internet Explorer que vimos, no tengo ninguna queja. El problema es cuando empezamos con el multitasking, con la multifunción, y en ejecución de equipos o programas tan típicos como este Windows Media Center, pues tenemos mucho lag. Vemos que los botones no responden, y es algo extraño porque el equipo, este Gateway que vemos, está optimizado para ser un centro multimedia. Entonces son cosas que no se cuidan. Y yo recuerdo, y lo estamos viendo en pantalla, que con Windows XP Media Center Edition 2005 estamos corriendo una versión más antigua quizá de Media Center, pero esta va muy
bien, es decir, no se traba, va acorde a los clics que yo estoy dando, en las opciones que yo quiero ejecutar, por ejemplo, My Pictures o My Videos o Play DVD, corren perfectamente, y con Windows Vista esto no sucede. Yo tengo que abrir el Task Manager con Control Alt, suprimir o delete, y desaparece, es decir, me abre el administrador de tareas, pero por alguna extraña razón desaparece Media Center, Windows Media Center. Ejecuto juegos y también no veo mucho problema, no es que sean juegos muy pesados obviamente, pero tenemos algo de 3D que para la época y para las características de nuestra computadora, pues por lo menos yo lo veo que lo está corriendo sin ningún problema. Y es ahí donde vemos cosas extrañas, ¿no? Si estamos viendo ya polígonos en un juego, ¿por qué si no estamos viendo polígonos en la animación del flip 3D, por ejemplo, vemos esa caída de frames? Y lo estamos viendo otra vez con Windows Media Center. Lo ejecuto nuevamente para que ustedes puedan ver pues los problemas que tenemos al ejecutarlo, y se ve también esta caída de frames pues brutal, esta pues cuelgue o crasheo, ¿cómo se puede decir? Pues prácticamente que se traba la aplicación y no podemos hacer absolutamente nada. Para los que lo padecimos fue triste, pero fue así, no podemos hacer nada más. Simplemente recordar y documentar, como lo he hecho en este video, pues todas aquellas malas prácticas, la mala praxis de lo que antes eran los sistemas operativos de Microsoft. Y por último, lo que queda es ver la versión de Windows Vista que utilicé, Windows Vista compilación 6000, la primera versión de Windows Vista sin ningún tipo de Service Pack. Entonces, amigos y amigas, ¿qué opinan de esta práctica publicitaria de Microsoft? ¿Creen que debió haberla evitado? ¿Creen que no? Por favor, hagan sus comentarios en la parte respectiva, es decir, la caja de comentarios. También lo pueden hacer por Facebook, cualquier cosa también. Igual en la caja de comentarios, dudas, futuros videos que ustedes quieran que yo haga. Y bueno, al parecer eso ha sido todo. Si quieren más de este tipo de contenidos, suscríbanse y activen la campanilla. En la descripción se encuentra también mi enlace a Patreon por si quieres ayudarme de manera económica por ese medio. Un saludo a Sebastián Sotomontes, mi único Patreon hasta el día de hoy. Y por último, y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Hasta luego.